Así como el ladrillo es la base de muchos de nuestros hogares, la Game Boy Classic, mejor conocida como Game Boy Ladrillo, ha sido la base de una serie de consolas de videojuegos que nos ha traído un sinfín de diversión. Y aquí la tenemos, sin pantalla touch, sin Wi-Fi y con una pantalla blanco y negro. O mejor dicho, verde y negro. Imagina ser un pequeño en 1989, que bajo su árbol de Navidad recibe la nueva consola de Nintendo, y no se imagina que está por disfrutar por primera vez de increíbles juegos como Tetris, Super Mario Land, Pokémon Rojo y Azul o el mítico The Legend of Zelda Link's Awakening. Estamos hablando de la consola portátil más popular de la historia, que definitivamente cambió el curso de la historia del gaming. Me imagino un universo alterno en el que no haya salido esta consola, y muy posiblemente maravillas como la Nintendo Switch o no existirían o serían muy diferentes de como las conocemos. Me gustaría contarte la historia de cómo vivía esta consola, pero como en 1989 yo aún ni nacía, acudiré a un buen amigo al que sí le tocó experimentar esta hermosa pieza de tecnología. Hola Artemio. Actualmente existe un montón de opciones de entretenimiento, celulares, consolas de videojuegos, redes sociales, etc. Pero ¿cómo era el entretenimiento para un niño en 1989? Pues bueno, era muy distinto, porque evidentemente no teníamos internet. Ese es un factor creo que primordial. Tampoco teníamos celulares que fueran unas computadoras de propósito general. Lo que teníamos acceso normalmente eran juguetes y en todo caso una consola de videojuegos en casa y televisión. Los muy afortunados, televisión por cable, pero pues eso no era lo común. En cuanto a juegos portátiles, lo único que tenías acceso eran los Game & Watch o los portátiles de Mattel, que también llegó a ser varios, incluso con licencias y de deportes. Cuando alguien llegaba a la escuela con un reloj que permitía un juego en LCD, también era una sensación brutal. Eran juegos muy simples en donde literalmente se trataba de parar un gol, por ejemplo, ¿no? Y te lanzaban la pelota y nada más apretabas izquierda o derecha, tenía dos botones el reloj, o para un coche y era esquivando para rebasando otros coches. Entonces cuando llega el Game Boy sí cumple un sueño que parecía inalcanzable y que no nos habían entregado: el tener algo portátil con cartuchos intercambiables, con licencias que conocíamos y además la gran ventaja de que las baterías le duraban mucho. Y claro, no nos quejábamos de las cosas que hoy en día sí veríamos como desventajas, ¿no? Que no tenga iluminación, que los ángulos de visión sean pues obtusos, que no pudieras jugar en obscuridad. Eso era pues sí nos afectaba, pero no lo veíamos como una desventaja porque veníamos de un mundo en el que la opción no existía antes. ¿Cómo recuerdas que era el panorama de Nintendo cuando te enteraste de la existencia de la Game Boy? Pues mira, las cosas llegaban tarde aquí a México, ¿no? Esto le podías agregar que el tratado de comercio, el libre comercio todavía no existía. Entonces, si llegabas a ver un Game Boy aquí, era o fayuca, es decir, lo habían traído ilegalmente, o era alguien que se había ido literalmente de viaje y lo había comprado ya y lo habían traído. Para 1991 ya lo veías en escaparates o en anaqueles de tiendas pues grandes, ¿no? Departamentales lujosas, pero pues a precios exorbitantes, a diferencia de pues el mercado gris. El panorama de Nintendo la verdad es que era de dominio absoluto en el mercado general, porque el NES había llegado muy fuerte a México y ya para pues en principios de los 90s ya tenían una presencia fuerte. En el 89, como te digo, yo no lo experimenté exactamente en ese año. Yo lo había experimentado en 1990-91. Si ese fenómeno volviera a ocurrir ahorita, ¿qué costaría? ¿Unos 5,000 pesos o más? Es interesante, hice el ejercicio porque curiosamente en octubre de 1991 tuve la fortuna de escribir para el periódico de la escuela una lista de precios de lo que costaban en Pericuapa en aquel entonces las consolas. Y pues el precio del Game Boy era de 290,000 pesos de aquel entonces. Obviamente esa cifra no te dice absolutamente nada fuera de contexto, pero
por fortuna, puedo hacer las conversiones y un estimado bastante aproximado, ya que, por decir algo, el Super Nintendo en ese mismo día costaba 800,000 pesos y en Estados Unidos costaba $199. Ese mismo Super Nintendo de $199 en el 1991, hoy en día serían $412. Entonces, el Game Boy aquí en México costaba el equivalente de $72 y hubiera costado el equivalente ya con inflación de $150. Puesto aquí en México. La verdad es que no se me hace descabellado. ¿Cuáles fueron los mejores juegos que tuvo y en tu opinión, por qué consideras que así fue? Ujule, qué difícil, pero el primero que me viene a la mente es Link's Awakening. Link's Awakening para mí es un juego súper importante porque fue el primer Zelda que jugué yo completo. O sea, jugué antes Zelda 1 y Zelda 2, pero no los pude acabar. No eran, entre comillas, míos. Fueron pues en sesiones breves. Entonces Link's Awakening, independientemente de que creo que es un excelente juego, le tengo un cariño y un sesgo especial. Tetris creo que lo tengo que mencionar porque, uno, lo jugué muchísimo en su momento. Mi amigo pues me invitaba de, oye, acompáñame a mis clases de equitación. ¿Yo qué voy a hacer en unas clases de equitación? Pues evidentemente lo que yo hacía era estar jugando Game Boy, ¿no? Me prestaba el Game Boy, tendré una de estas pilas recargables y pues me la pasaba yo jugando Game Boy todo ese tiempo. Me iría por Metroid porque fue impactante ver, así como Zelda. Creo que Zelda es una mejor conversión a un formato portátil, pero Metroid era algo que se antojaba pues no viable, ¿no? Por el estilo gráfico, por los controles, y funcionó muy bien. Por último, pues Super Mario Land, que fue un cambio radical del concepto. Y creo que con unas gráficas tan limpias y sencillas, con un texturizado tan particular y un buen control y buena música, creo que logra un gran efecto de una serie alternativa, porque cabe mencionar que lo bonito de esta etapa de los juegos portátiles es que trataban de hacer lo mismo, pero como en lindo, pequeño, portátil. Había una distinción muy fuerte en la forma de diseñar el juego. ¿Qué tipos de accesorios recuerdas que llegaron a salir para la consola? Pues mira, había bastantes cosas. Estaba de entrada un maletín portátil, una especie de mochilita que va al hombro y es como bolso de Indiana Jones al lado, en donde ponías tu Game Boy con unos compartimentos separados por un plástico cubierto de este terciopelo ochentero. Era la forma lujosa, que hoy en día tengo una de estas y pues el terciopelo se cae, ¿no? Como polvo y es horrible. Y tenía un espacio para que guardar los manuales, para que te fueras con todos los manuales que necesitaras allá adentro, el espacio para la batería y el espacio para ya sea el cargador o la lupa. Y bueno, ahí ya tocamos dos accesorios más que venían por separado, no venían con el estuche este. La batería era una batería recargable de tecnología de los 80s, que normalmente era níquel cadmio, no era ion litio como la actual. Tenía como el soporte para meterlo en el cinturón, un cablecito que salía y se lo conectabas a tu Game Boy. Entonces podías ir completamente equipado, y el Game Boy con una de estas lámparas con lupa. La lupa se colgaba encima del Game Boy y quedaba como protector de pantalla para que no la rayaras, porque se doblaba, y al mismo tiempo la lupa te servía para alcanzar a ver, y adentro de la lupa venían dos minifocos que iluminaba la pantalla. ¿Qué tan potente era el hardware y por qué fue tan novedoso en ese entonces? Era un CPU que era una modificación entre dos CPUs muy populares, el 8080 y el Z80. El CPU de esto se llama el LR35902 y corre a 4.19 MHz. Pues evidentemente lo comparas con los 3 GHz de tu celular que posiblemente estés usando para ver esto, y nada más para que te des una idea, quien tal vez no esté familiarizado con los números, un GHz es 1000 veces un MHz. Entonces estás hablando de que básicamente es 1000 veces más rápido, literalmente es 1000 veces más rápido tu celular que lo que era un Game Boy en velocidad de reloj. Pero esta combinación curiosa de procesador que utilizaron para el Game Boy viene de una familia con muchos usos. Es el mismo procesador del Game Gear, la familia pues, o del mismísimo Sega Master System, y muchas otras computadoras personales lo usaban, la MSX por ejemplo. Entonces es una velocidad similar y comparable a la del NES, entonces no es nada despreciable en sus capacidades de procesamiento para la época, especialmente siendo portátil. Tiene 8 kilobits de RAM. Y de ROM, pues los cartuchos
tenían tamaños distintos, ¿no? Desde 32 kilobits hasta 8 megabits. Que pues nuevamente pues es poco para estándares actuales, pero era más que suficiente para los estándares en ese momento. Y aquí hemos terminado la restauración de la Game Boy clásica y la entrevista con mi buen amigo Artemio Urbina. Suscríbete si quieres ver más restauraciones y conocer un poco más sobre la historia de Nintendo. Yo soy Folly y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos los miembros que apoyan mensualmente a este proyecto. Tú también puedes ser miembro dando clic en el botón Unirme.